la materia lógica. ¿Cuáles son las materias lógicas de esa mochila que tú tienes? La materia lógica que yo tengo de la mochila es lo que me permite a mí conocer, saber que la mochila está en la realidad. La materia de comprensión, que yo puedo comprender que esa mochila existe en la realidad. Bueno, la materia de comprensión te habla de la mochila que tú tienes en las manos. Exactamente, la de comprensión, la materia lógica es la que define, o sea, la que yo tengo en mi mente. El concepto que yo tengo de mi mente en mochila, que si yo digo que esa mochila es roja, que la mochila de Snelling es roja con negra, entonces el dicho tiene que estar de acuerdo con el hecho. Entonces, que no se puede, o sea, no pueden estar, si lo que yo digo tiene que concordar con que esa mochila sea roja y negra. Sí, hay un problema ahí. Porque ciertamente si tú dices que la mochila es negra o es roja, parecería ser que estamos en los niveles de la comprensión de contenidos, pero no estamos en los niveles de la comprensión como definición. No es lo mismo decir que cuando yo digo del rojo de la mochila, el contenido del dicho, del decir, lo que yo comprendo cuando estoy hablando es rojo, color y mochila roja. Pero eso es, ajá. Yo no me refiero a eso, sino que yo digo que la materia de comprensión, ¿verdad? O sea, si yo digo que la materia lógica es la definición que yo tengo de la mochila ahora, la materia de comprensión no se adapta o sea, al rojo. Si yo digo que mi mochila es roja con negro, creo que ustedes me entendieron un poquito y no sé si es que yo estoy escuchando mal o qué. Yo estoy diciendo que mi mochila es roja y negra, no que me estoy yendo o sea, le estoy dando dos colores, sino estoy diciendo que mi mochila es roja y negra. Eso es lo que me permite a mí tener que vaya de acuerdo el dicho con el hecho. Bueno, se van ligando muchas ideas, porque una cosa es que el concepto de mochila como realidad sensible está de frente a lo que se llama la vista, el oído, el toque. Entonces, se manifiesta en sus accidentes. De alguna forma, los entes se manifiestan en sus accidentes porque están en el mundo. Y eso es una reflexión. Otra cosa es hablar de la comprensión, porque cuando tú hablas, está emitiendo un decir, está diciendo algo. Entonces, una cosa es que la cosa esté frente a ti con sus atributos y que sea tocable, palpable, visible. Eso es una reflexión distinta. Allá cuando tú estás diciendo la cosa. Entonces tú dices, la mochila es roja. Entonces ya cuando estamos hablando del conocimiento y de digamos, los contenidos de la expresión. Entonces, en esos contenidos de la expresión, nosotros hemos establecido una reflexión que se llama la materia en la definición, la materia que está en la comprensión. Entonces no estamos hablando de la materialidad de la palabra. O sea, ¿de qué tú estás hablando cuando me dices que la mochila es roja? Estoy hablando del rojo y de la mochila. Sí, pero eso no es lo que estamos diciendo en teoría del conocimiento. Que cuando yo digo que la mochila es roja o es negra, eso se adecua con la mochila y con el negro. Eso no es lo que estamos señalando. Cuando estamos hablando de la materia de comprensión, estamos hablando no de los contenidos del decir, sino de los contenidos de la definición. Y una mochila no está definida cuando decimos que es negra o que es blanca. Eso no dice lo que es la mochila.
me dice un atributo de la mochila, que es blanca o que es negra. Y es un contenido que puede ser o no ser verdadero, pero no me desglosa, no me descompone, no me divide lo que es la materia y la forma de lo que es la mochila. Entonces, cuando hablamos de la definición, hay que buscar la materia y la forma, que de esa materia que estamos hablando. La materia y la forma de la definición, no la materialidad de la palabra gramatical o la materialidad lingüística de la palabra. ¿Qué tú dices? Eso no es lo que estamos preguntando. Lo que estamos buscando es la materia intensiva, la materia compositiva. ¿De qué está hecha la mochila? De tela. Bueno, eso en la mochila es su materia física. Ahora, ¿cuál es la materia intensiva del concepto de mochila? Entonces, para eso entonces hay que ir a lo que se llama la definición conceptual, porque como dice Aristóteles, lo semejante se conoce con lo semejante. Hay que ir a la definición conceptual de lo que es mochila. Entonces, el modelo que tenemos, por ejemplo, cuando conocemos a hombre es animal racional, animal es material con respecto a racional y racional es forma y hombre es la especie. Entonces, tendríamos que identificar, cuando hablamos de mochila, una especie, que sería la misma palabra mochila, una materia que corresponde no a la mochila que tú tienes en las manos, sino a todas las mochilas, porque cuando yo digo hombre, no solamente corresponde a Sócrates, sino que corresponde a todos los hombres, porque estoy hablando de la especie, y dentro de la especie encontrar la materia y la forma, los componentes materiales, que por lo tanto ya no se podrá decir necesariamente tela, a no ser que toda mochila, necesariamente hablando, sea de tela. En ese sentido tendríamos que decir tela más la forma arquitectónica, que no tiene un nombre propio, como cuando decimos racional, que tiene un nombre. No encontramos un nombre propio de esa ¿cómo se llama? De esa forma arquitectónica que le da esa estructuración a ese tipo de tela o a las telas, convirtiéndola así en mochila, no la sola forma, sino la forma junto con la materia. Bueno, entonces ahí se entra lógicamente en el problema de que al trabajar con un concepto artificial, digo artificial porque decir mochila, eso no es algo natural, es algo artificial. Encontramos el problema de que la especie, la materia y la forma, esos elementos no están, digamos, presentes en el lenguaje humano. Bien. Ahora tú dices, ¿se puede o no se puede definir filosóficamente el concepto de mochila? Bueno, habría que forzarlo para llevarlo a una dimensión más cómoda para nuestro pensamiento. En vez de trabajarlo como artificio, llevarlo al nivel de lo natural. ¿Qué significa llevarlo al nivel de lo natural? En vez de verlo como tela, con ese tipo de estructura que no le tenemos un nombre. Sí, porque si el nombre fuera mochila a la forma, entonces la tela quedaría fuera. Y si la tela quedaría fuera, ya no estamos definiendo, sino que estamos con la sola forma. Y la sola forma ya no sería determinación, porque para hacer determinación tiene que tener la materia a la que determina. Entonces, para no, digamos, para que nos sea más cómodo o más fácil, tendríamos que decir, en vez de mochila, verlo más bien como un ser inorgánico, ¿no? Entonces, verlo más bien como un mineral. Y así, todo lo mineral sería un tipo de sustancia, sería generalizarlo más y verlo en el nivel de la naturaleza. La mochila no es un ser vivo, no está en la dimensión de los vegetales, está en la dimensión de los minerales. Y así entonces no nos equivocamos cuando decimos que la mochila, sustantivamente hablando, es un mineral. Y ahí ya el mineral
igual que el vegetal, igual que el animal, igual que el hombre, ya tiene su definición elaborada en la tradición metafísica. ¿Qué es la mochila en tanto que mineral? ¿Qué es la mochila? Un mineral. ¿Qué hacemos con eso? Ubicarlo en la especie mineral de los inorgánicos, el primer nivel de ser que hay en la naturaleza. ¿Y qué es un mineral? Ya aquí no estamos definiendo la mochila en tanto que mochila, sino en tanto que mineral. Como cuando decimos ¿qué es Sócrates? No definimos a Sócrates en tanto que Sócrates, sino en tanto que hombre. ¿Qué es el hombre? Entonces, ¿qué es mochila? Mineral. ¿Y qué es mineral? Materia cuantificada. Entonces ahí la materia pasó a ser indeterminación y la cuantificación pasó a ser diferencia específica y la mineralidad pasó a ser la especie. Entonces, ¿cuál es la materia? La materia lógica intensiva de la mochila entendida como mineralidad. Bueno, el mismo concepto de materia de frente a la cuantificación, materia cuantificada, la forma cuantificada y la especie mineralidad. Bien. Lo otro sería entonces crear tendríamos que crear los tres criterios para poder entonces definir la mochila en tanto que mochila. Tendríamos que crear los tres criterios. El criterio de la especie, el criterio de la forma y el criterio de la materia. Que si forzamos, digamos, por ejemplo, tú dices, es de tela. Entonces vamos a decir, bueno, con cualquier tela se puede hacer, se le puede dar la forma determinante de mochila. Entonces, si tú dices, a esta tela, yo le doy esta forma de mochila. Si le doy a la tela la forma de mochila, la suma de la tela y de la mochila no será mochila. Hay que buscar un tercer término que me hable del compuesto, porque en este caso mochila será la forma y la tela será la materia. Si digo no, la mochila es la especie. Entonces, si mochila es la especie, entonces mochila no será la forma. Entonces hay que buscarle otro nombre a lo que se llama la forma determinante de la materia. ¿Cuál será la materia? La tela. ¿Qué forma tiene la tela? Hay que buscarle un nombre. Y la tela, junto con ese nombre que yo le decía ahorita, forma arquitectónica, pero forma arquitectónica cualquiera, ¿verdad? Pero la forma arquitectónica propia de cargar libros y cosas que es propia de la mochila. Entonces decimos, la materia sería la tela, forzándola. No estamos en la materia sustantiva, estamos en la materia artificial. Digo artificial porque es hecho por el hombre, no es algo natural, es algo artificial. La mochila es algo hecho por el hombre, por lo tanto, como es hecha de la tela, pues utilizamos la tela como una materia artificial. Entonces decimos, materia arquitectónicamente estructurada forma lo que se llama la mochila. Bueno, entonces, ¿cuál sería la materia lógica? La materia lógica es aquella que está dentro del concepto de la definición. Si lo hubiera podido defender como tela, podría verse como una, llamémosle así, materia artificial. Si lo hubiera llevado al ámbito de la mineralidad, que es creo lo que hemos hecho, llevarlo al plano de la sustancialidad, la hubiera defendido como materia indeterminada, aprendida por la inducción, porque no estamos hablando de la materia física extramental, estamos hablando de la materia lógica intramental dentro de la definición. Entonces es una materia genérica. Dice Aristóteles, los semejantes se conocen con los semejantes. ¿Y qué tiene si la materia no es principio de conocimiento? Y no es por la materia por lo que una cosa se conoce. Bueno, se nos fue el tiempo. Nos vemos entonces en unos 15 minutos.